Muy buen día a todos, es un gusto poder dar inicio a este nuevo programa, en donde qué mejor que iniciarlo con ustedes, quienes nos pueden escuchar en donde quiera que se encuentren, no importa si están en el trabajo, si están en casa o si están afuera. Nosotros seremos un acompañante en los siguientes minutos. Nuestra intención es que nosotros podamos discutir, contar experiencias y hablar acerca de la química. Nosotros somos un grupo de estudiantes de química y biología y nos estamos formando para ser profesores. Y nuestra intención de todo esto siempre ha sido la transmisión de conocimientos. Y nos encontramos en julio del año 2020. Estamos viviendo una situación demasiado complicada. Estamos viviendo una pandemia. Es algo que no pasaba hace muchos años. Sin embargo, todo nuestro sistema educativo se ha visto afectado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante esto? Obviamente nosotros no podemos arriesgar la vida de las personas, pero sí podemos seguir con nuestro aprendizaje. Así que yo los motivo a todos que sigamos buscando nuevos medios, tanto para aprender y quienes pueden enseñar, buscar nuevas técnicas y nuevos medios para enseñar. Porque es importante que todos nos sigamos formando. Y así es como vamos a iniciar el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar algo muy importante y es el primer tropiezo que tal vez nos podemos topar cuando nosotros estamos aprendiendo la química, y es entender el átomo. Muchas veces no sabemos qué es el átomo y qué podemos hacer al respecto. Pues la verdad, tenemos que ser muy creativos, así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En donde quiera que nos encontremos, tomemos un trozo de papel, de borrador, y si estamos comiendo, pues una porción mínima de comida. Y lo vamos a partir a la mitad. Ya teniendo esta mitad, las mitades las vamos a volver a partir a la mitad. Y las mitades de las mitades las vamos a volver a partir a la mitad. Y esto lo vamos a seguir repitiendo muchas veces, hasta el punto en el que nosotros no lo podamos seguir dividiendo. Entonces, si nosotros queremos encontrar el átomo, es justo lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un trozo de lo que nosotros queramos y lo vamos a partir y partir y partir y partir y partir y partir. Y así es como nosotros vamos a encontrar lo que es el átomo. Claro, si nos dicen átomo y la química, cuando estamos trabajando esto, suele ser un tropiezo, porque es algo que no miramos. Y si nosotros lo empezamos a comparar con lo que son otras ciencias, podemos decir, pero es que la matemática tiene números y los números sí los logro ver, por eso se me hace más fácil. Es que la física tiene fenómenos, entonces yo puedo ver cuando esto sucede. En la química vamos a ver reacciones en las cuales solo podemos calcular lo que va a pasar en ellas. Sin embargo, no las vamos a ver, pero sí vamos a ver productos, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros seamos demasiado creativos y utilicemos toda nuestra imaginación al momento de trabajar la química, porque de eso trata, mucha imaginación. Entonces, ¿qué es un átomo? Ya que hemos dividido muchas veces lo que encontramos. Entonces, el átomo es una estructura en donde nosotros podemos determinar que la materia se organiza, y esta es en el mundo físico o en la naturaleza. Y el átomo está compuesto por 3 partículas subatómicas muy importantes, donde tenemos los neutrones, protones y electrones. Y las moléculas son las que nosotros consideramos en la formación de átomos. Entonces, ¿dónde o cómo podemos nosotros organizar toda esta información? Dentro de la biología hay algo que nosotros conocemos como los niveles de organización de los seres vivos. Y estamos hablando de seres vivos. Sin embargo, cuando estamos hablando de seres vivos, también estamos contemplando de que los seres vivos están compuestos por átomos. Por lo tanto, el nivel más bajo o más simple, si nosotros lo queremos ver así, sería el átomo, que está conformado por sus partículas subatómicas. Seguidamente tenemos lo que son las moléculas, que es la unión de diversos átomos. Seguidamente tenemos la célula, que está conformado por distintos organelos, que son
otras estructuras más simples. Sin embargo, al mismo tiempo suelen estar muy bien desarrolladas para realizar funciones específicas. Y así es como nosotros vamos a ir determinando que el átomo es una base diminuta pero fundamental de todo. Entonces tenemos lo que son los protones. ¿Qué podemos decir de los protones? ¿Qué es lo característico de ellos? Los protones son aquellos que cuentan con una carga positiva. A diferencia de los protones, tenemos los electrones, quienes tienen una carga negativa. Y así mismo, a diferencia de protones y electrones, tenemos los que son los neutrones, quienes van a tener una carga neutra. Quiere decir que no van a tener carga eléctrica. Pero estos están organizados de la siguiente manera. Tenemos nuestro átomo, en el cual tiene un núcleo y tiene los orbitales, que nosotros más de alguna serie de televisión o dibujos animados hemos visto la estructura de un átomo, que tiene un núcleo y tiene una especie de anillos alrededor, donde hay pequeñas ruedas, si nosotros lo queremos ver así, que están girando. Entonces, lo que está girando alrededor del núcleo es lo que nosotros conocemos como los electrones, con una carga negativa, y lo que está en el núcleo o en el centro son los protones junto a sus neutrones. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque así es como un átomo puede estar estable. Y al no presentar una estabilidad, es lo que nosotros conocemos como la radiación. Y hemos visto todos los efectos que suceden cuando una persona es expuesta a la radiación. Dentro de estos problemas que nos pueden causar la radiación, podemos contar innumerables enfermedades en la cual puede causar un trágico fin en las personas. Entonces, lo más recomendable es evitar la radiación a toda costa. Pero bueno, continuemos con lo que es el átomo. Entonces, los protones, neutrones y electrones, como decíamos, son partículas subatómicas que forman una estructura atómica. Lo que les difiere entre ellos es la relación que se establece entre ellas. Los electrones son partículas subatómicas ligeras. Los protones, que tienen una carga positiva, tienen un mayor peso, pesan aproximadamente un 1.84 veces más que son los electrones, y los electrones son los únicos que no tienen carga eléctrica. Y estos pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Entonces, los protones y neutrones se encuentran agrupados en el núcleo, que era lo que veníamos hablando. Por este motivo también se les llama nucleones. La energía mantiene unidos los protones y los neutrones es la energía nuclear. Por lo tanto, el núcleo atómico tiene una carga positiva, la de los protones, en la que se centra casi toda la masa. Por otra parte, del núcleo hay un cierto número de electrones cargados negativamente. La carga total del núcleo es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga eléctrica total es neutra. Y es importantísimo que nosotros, cuando estamos empezando a trabajar con lo que es la química, nos fijemos mucho en estos términos, porque siempre estaremos buscando una estabilidad respecto a las cargas. Entonces es algo que me gustaría que todos tratáramos siempre de informarnos más respecto a la carga eléctrica que puede tener un átomo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando de átomos, luego podemos estar hablando de moléculas, y cuando sentimos ya estamos hablando de la carga que puede tener una reacción química y los productos que pueden tener cada uno. Es importante que nosotros también vayamos destacando ciertas propiedades y características que tiene el átomo. Entonces, como veníamos hablando en nuestros niveles de organización de los seres vivos, la unidad básica son los átomos. Entonces, durante las reacciones químicas, estos se conservan como tal, no se crean ni se destruyen.
simplemente estos se van organizando de manera diferente, creando enlaces diferentes entre ellos. Y es lo que veníamos. Todo esto va a venirse tornando un poco más complejo, porque estamos hablando ahorita de lo que son átomos, luego vamos a hablar de moléculas, y podemos, con el simple hecho de entrar a trabajar con moléculas, tendríamos mucha tela que cortar, porque podemos formar una gran diversidad de moléculas. Es como tener un rompecabezas. Las piezas van a quedar. Nosotros podemos unir distintas piezas. Sin embargo, no todas las piezas van a ser compatibles, aunque quepan en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque tienen un orden que deben de seguir. Y asimismo también nosotros vamos a ir nombrando a lo que son nuestros compuestos, porque vamos a encontrar una gran cantidad de compuestos. Y es importante también mencionar que cuando nosotros estamos trabajando química, tenemos que tener muy clara la nomenclatura, porque estaremos hablando de lo que son 3 tipos de nomenclatura, y si estamos basándonos en química inorgánica es una nomenclatura, y si estamos trabajando en química orgánica es otro tipo de nomenclatura. Continuemos. Los átomos se agrupan formando moléculas y otros tipos de materia. Según la composición se diferencian los distintos elementos químicos representados en lo que es la tabla periódica de los elementos químicos. En la tabla periódica podemos encontrar el número atómico y el número másico de cada elemento. Entonces, hubo un personaje muy importante para la química, Mendeleev conocido, quien se interesó en crear un orden, porque él se dio cuenta que habían demasiados elementos. Entonces él se propuso ordenarlos, revisar las propiedades de todos estos, y asimismo, de acuerdo a sus características, organizarlos en una tabla. Y lo principal o lo más destacable de esto es de que los ordenó de acuerdo a su número de protones. Entonces, si nosotros tenemos una tabla periódica a la mano, o recordamos una tabla periódica, o ahorita podemos buscar una tabla periódica en internet, podemos darnos cuenta que cada elemento tiene primero su nombre específico y seguidamente su número específico. Entonces, el número con un nombre específico y un número específico, por ejemplo 1, ya no va a haber otro 1 con el mismo nombre, y ni se va a repetir el mismo número. Y al igual el número másico, también el número atómico es el otro nombre que se le puede dar a lo que son los protones. Es algo que nosotros también tenemos que ir considerando dentro de la química. Y así es como nosotros podemos afirmar que todos los átomos con un mismo número de protones pertenecen al mismo elemento. Seguidamente también tenemos algo muy importante y como experiencia personal, el no poder de saber la importancia del que me da el número másico nos puede traer mucha problemática al momento de realizar distintos cálculos, ya trabajando en lo que es una química un poco más avanzada. Entonces, si nosotros estamos iniciando con lo que es la química, prestemos mucha atención al número de protones, electrones y número másico. Eso nos va a servir. Al igual que también tenemos que reconocer cuáles son los isótopos y qué son. Entonces, muchas veces los átomos de un elemento no tienen el número de neutrones en el núcleo. O sea, tenemos protones, tenemos electrones, pero la cantidad de neutrones va a variar. Entonces, si va variando, recordemos que protón, neutrón y electrón tenían cierto peso o eran entre similares. Sin embargo, si nos hace falta uno, ya no van a tener el mismo. Y así, cuando va cambiando lo que es el número de masa atómica, es donde nosotros encontramos a lo que son los isótopos. Esto es muy importante de lograr identificarlo, porque dentro de la química hay términos que suelen ser un poco complejos de recordarlos. Sin embargo, en la temática
o en la manera de la que nos estamos refiriendo hacia una cierta situación, como la que hablábamos de los isótopos, en el que cambia el número de masa atómica, no es algo tan complejo. Sin embargo, si no lo conocemos, podemos entrar en muchos problemas. Mi nombre es Diego Alejandro Bugdonis y nos vemos en el siguiente programa.